Hola muchachos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro pequeño análisis de razas de Sumeria. Y en este caso vamos a analizar la raza sacerdote. Como podemos recordar, Sumeria es una edición basada en la mitología mesopotámica, podríamos decir, y que en este momento, en este contexto que vino después de Furia, era la segunda edición de este bloque, y además de eso presentó dos razas, y ya vimos el análisis de la primera, el análisis de la raza ancestral, y ahora vamos a ver la segunda raza que se presentó, la sacerdote. Sacerdotes ya habían habido, sí, en mito y leyenda, a diferencia de ancestral, pero aún así sigue siendo una raza relativamente nueva para Nueva Era hasta este punto, que después ya se vuelve una de las razas base del bloque. La estrategia con sacerdote era de desgaste. ¿A qué me refiero? Que no importaba lo que jugaras, siempre se iba recuperando. Tenía un par de combos ahí, algunas sinergias. La estrategia se basa en desgaste. En un lado era campeando más que nada, porque recuperaba sus cartas, barajaba con el Adapa, Sumo Sacerdote, alguna que otra sinergia por ahí, y después, entre tanto, iba desgastando. Yo te destruyo con alguna carta de control, te voy desterrando la carta del cementerio, y yo me estoy haciendo destierro de a poquito. Y el asunto es que después yo remato con Oanes, Adapa y algunas cartitas más que vamos a ver. En este caso es una edición cerrada, o sea, gran parte de sus cartas van a hacer algún tipo de sinergia. Y a diferencia de lo que es Ancestral, que son más cartas de juego individual, aquí es como cartas que juegan más o menos en equipo. Y vamos a partir. El primer caso, como ven, la ultra real es Adapa. Cuando un aliado de raza sacerdote entra en juego, o cuando juegues, ni siquiera que entres, cuando lo juegues, eliges 3 cartas de tu cementerio y lo barajas. Un aliado coste 1 te significa que barajas 3 cartas. Cuando sale de juego Adapa, puedes buscar un aliado de raza sacerdote de coste 3 o menos y lo juegas sin pagar su coste. Y mientras este aliado esté en juego, tus aliados de raza sacerdote ganan 1 a la fuerza. Una carta que da una buena cantidad de combos y sinergias, y con lo que vendría después con el Brahmana, un producto especial, pero que se vería reeditado en muchas maneras. Tenía la sinergia insana de pagar 1 y barajar 4. O con 2 oros, Sumo Sacerdote, pago 1, pago 2 y barajo. Bueno, ya me entienden. Un baraje insano. Que también pudimos haber visto el tema de los combos, pero ya que es más que nada una carta de combo por sí misma, porque puedes agregar cualquier carta y vas a ir barajando 3. Lo ideal es que sean cartas de coste 1. Oanes, mientras este leo esté en juego, tus aliados sacerdotes de raza sacerdotes son imbloqueables. ¿Qué pasa? Le da una evasión al ser imbloqueables a los diferentes sacerdotes. Y como estamos viendo, los sacerdotes son de coste 2, coste 1. Entonces tenemos un pequeño ejército de bichos que están aguantando porque estás barajando como un contratado, para después hacer como un remate entre este y Adapa. Eso es lo otro, que los sacerdotes ganan 1 a la fuerza. O sea, esa bonificación de 1 a la fuerza más la imbloqueabilidad es como tener un pequeño Julio César. Entonces, nada que decir, es una buena combinación para ya hacer un ataque. Ojo, esto es antes de Dubsar. Con Dubsar las posibilidades cambiaron demasiado. Entonces ya Oanes siempre se veía a 3, sí o sí, porque tú buscabas tenerlo y no importaba que te lo destruyeran porque siempre tenías alguno a mano. Era todo un botón de remate, pero también de ir atacando constantemente. Dastur, por 3, un aliado de fuerza 3, que cuando entra en juego buscas 2 oros sin habilidad y los pones en tu mano.
Si vimos en los videos anteriores el análisis de los Eternos, la carta principal en este tiempo para búsqueda de oro era Ul. Y Dastur vino a cambiar las cosas. Es la versión mejorada porque ya buscas 2 oros. Tú podías hacer Mulligan. Y si te salía Dastur, no importaba. Porque tú ibas recuperando los oros, ibas recuperando tu propia inversión. Era una carta muy buena que no solo se vio en el tema del sacerdote, sino también se vio a niveles generales, en mazos propios, o sea, en el Dream, en el Full, en cualquier formato que pudiera entrar un Dastur, entraba por lo menos 2 copias. Un Arpish Team básicamente vendría siendo como el Noé. Una vez por turno, elige una carta de un cementerio y destiérrala para que este le gane 2 a la fuerza hasta la fase final. Me acuerdo que una de las cartas que se filtraron al principio para mostrar lo que era Sumeria era una Pishtim, pero no al principio, sino la primera tiene el siguiente honor. Pero lo que volvió la locura al ver este spoiler era eso de que destierra unas cartas. Todos creíamos que en ese tiempo que era un error de no sé, de redacción. Uno está acostumbrado a esas cosas, sobre todo en primera era. Pero no, tú podías desterrar una carta del cementerio oponente para que ganara fuerza. Porque no es una condicional, tienes que desterrar una carta y gana fuerza. Ni siquiera dice puedes hacer que gane fuerza, sino destierra y gana fuerza. Eso sí, una vez por turno, pero por lo que es muy buena, o sea, un 2 que es un 2-3, porque Guerra Talimanes va a activarlo, o sea, siempre vas a estar desterrando. Si ya tienes 2-1 Pistín, mejor. Si tienes 3, sería increíble. Entonces es uno de los mejores turnos 1 que puedes tener. Una Pistín, no importa que no. Siempre ibas a tener un talismán, podrías tener hasta Desdén ahí, entonces siempre ibas a tener destierro. O comida para el destierro, que después se fue aprovechando. Y aquí viene el primer spoiler que salió de la raza sacerdote. El sumo sacerdote. Cuando entra en juego baraja 4 cartas por 2 oros y fuerza 2. Es la carta más útil y versátil, más que versátil, más útil que tenemos en el bloque, porque por 2 barajas 4 cartas. Con Adapa se vuelve un baraje de 5. Por 2, una vez entiendan eso. Recuerden que una edición atrás teníamos Hidromiel que barajaba 3. Y los aliados de baraje que habían era por 3 baraja 2. Entonces, ver esto, barajar 4, que tampoco se ha vuelto a repetir tan fácil. Pasó tiempo antes que saliera una real que barajara más de 4 y que pidiera menos de 3. Entonces, una locura. Y sobre todo que el sacerdote tenía tanta sinergia, como ya vemos con Adapa, como ya vemos con los bonificadores que tenemos con los Anes. O sea, una carta hermosa que después con Dupsar solo necesitas 3 sumos y un par de una Pistín y el resto Adapa. Y listo. Muy buena la carta, demasiado. Fue prácticamente el tercer spoiler, o no sé si el primero, pero dentro de los 3 primeros spoilers. Spoilers de los spoilers. Los primeros spoilers fueron la Citri y golpe de flecha. Y estas 3 cartas, bien Citri no era real, fueron cartas rotísimas que para ese entonces y siguen siendo. O sea, imagínense una carta que por 2 barajas 4, una carta que por 3 hace botar 6, y por otro lado por una carta que vuelve del cementerio y gana por una fuerza por cada copia. Una locura total lo que fue la presentación de los spoilers de esta edición. Qué nostalgia. Eudocus por 3, un aliado de fuerza 1, que gana una fuerza por cada aliado de raza sacerdote en tu cementerio. En el papel no es una carta mala,
pero por lo general tú vas a estar barajando o desterrando para cumplir ciertas habilidades. Lo que lo hace no muy óptimo. Vio poco juego, muy buena carta de concepto, como digo, pero sacerdote juega con el cementerio. O sea, en general tú no vas a tener sacerdotes en el cementerio porque los vas a desterrar. Si te toca la Nunic, la destierras, por ejemplo. Entonces, si te toca algo mejor, lo barajas. Entonces, es una carta buena, pero la raza es difícil de pilotear. Hubiera quedado bien para un ancestral, por ejemplo, pero para un sacerdote, un poco difícil. Zoroastro, un aliado de fuerza 2x3, que cuando está en juego los aliados de raza sacerdote ganan 1 la fuerza. Los aliados, o sea, se incluye a sí mismo, es un 3-3. Como ya ven, esos son bonificadores. Tenemos cartas que están haciendo sinergia consigo mismo. O sea, sí, el Eudocus gana por cada carta en el cementerio, pero es sinergia sacerdote. Solatro es bonificador a sacerdote. Cartas muy relevantes. Vigía del templo. Aquí ya vemos otra carta media rara, porque no va dentro de la línea general, pero es un 3-5 que no puede ser declarado atacante. Guardián. Lo dejo acá porque los mazos guardianes son bastante interesantes. Se parece a Jason Momoa. Jason Mamado. Y es un 3-5 entre el turno 2. De hecho, se ve poco y se ve muy venida menos esta carta en general, pero si uno se da cuenta, ya teniendo Zoroastro al lado o teniendo la DAPA, ya es un aliado que bloquea y bloquea fuerte. Entonces, una carta muy interesante. No es la mejor, pero sí es interesante mantenerla. Sobre todo porque los sacerdotes tienen cartas es como defensor en ese sentido, cartas de mucha fuerza, poco coste, pero tienen alguna pega, alguna condición para, por ejemplo, atacar o condición para bloquear, que adelante lo veremos. Tubalcain, mientras esté en juego, si un aliado es destruido, envíalo a la zona de destierro. Habían unas combinaciones que eran ahí jugando con algunos tecnicismos para que no pudieran salir del juego, pero eso después se fue arreglando. Al final, una carta buena que ayuda a los que es sacerdote. Tú quieres algunas cartas en el destierro, así que es un buen motor, pero nada comparado con el purificador. Carta muy buena, un 2-2 que desterraba 3 cartas del cementerio, de un cementerio. O sea, si tú querías de tu cementerio, lo usabas. Querías del oponente, lo usabas. O sea, era válida, se podía ocupar porque no necesitaba mucho el tema de... No se restringía. O sea, en otro más hubiera sido... Si no tienes cementerio, no la puedo ocupar. Aquí siempre ibas a ver el tuyo o el del oponente. Entonces era muy buena carta, muy ocupada hasta el final del bloque Furia. Unas cartas que pocas que sobrevivieron a ese formato. Ahora vamos con Yuval. Cuando es declarado atacante, gana una fuerza por cada carta en la zona de destierro. Como ven, ya tenemos muchas cartas que destierran y Yuval entraba a atacar, entraba a terminar la faena. ¿Y cómo lo hacíamos? Hay 2 cartas que nos daban furia, Lance Sumeria y otra que vamos a ir viendo después. No quiero hacer muchos spoilers a los que me estoy dando cuenta. Pero el asunto es que tenemos cartas que dan furia. Entonces, con nuestra gran base de cartas de desterrar, que ya tenemos hartas, o por último usamos el purificador, tenemos un aliado que ataca y pega muy fuerte. Hubo muchas cartas que lo hacían hacer sinergia y que la apoyaban para que no solo fuera un 2-1, sino que fuera básicamente un 2
2-4, un 2-5. Y no olvidemos que también habían cartas que hacían duplicar la fuerza, así que no pierdan eso. Sabio Magi, un 5, que tiene fuerza 3. En stats es malo, obviamente, pero fíjense en la habilidad. Tu fase vigilia una vez por turno, descarta un talismán y agrega otro de tu cementerio y ponlo en tu mano. Aquí viene un eco. Ahora sí. Hay un eco con fuente del saber, un talismán de hijo de Dana, que hacía lo mismo. Pero aquí yo, por ejemplo, habría dejado coste 4, pero no es muy cambio, igual se veía a 1, siempre, nunca más de 1. 1 nomás, porque te sirve para ciclar. Cambio mi desdén, que ya no me está sirviendo, por una valquiria que está en el cementerio. O cambio una lista de, no sé, cualquier talismán que se pueda usar del cementerio por algo útil. O sea, te permitía recuperar cartas que podían ser útiles o que podían ser importantes a futuro. Sea para defender, sea para ir atacando. Profeta. Tu fase vigilia una vez por turno, mira tus primeras cartas de tu castillo y ponla en la parte superior de tu mazo castillo en cualquier orden. Por sí sola te puede asfixiar oro, si es que no te salió buena mano, pero por sí sola no hay mucho. Pero se acuerdan que existía la Afrodita, existía Alejandro Magno, y aquí estaba una de las cartas que sinergiaba. Pero también tenía su propia sinergia interna, y era con Varo Adivinador, un fuerza 2 por coste 1, que en tu fase vigilia nombra un tipo de carta, una carta en específico, la muestras y si es, la pones en tu mano. Si no, se baraja. El truco era usar tus oros, todos los oros con el mismo nombre. Pongámosle trono de hierro, trono de guerrero, pongámosle, o Drakkar, pero un orito. Y si tú no sabías ni tenías certeza, porque no tenías el tótem o el aliado que te permite manipular el castillo, decía el nombre de tu oro, hiciera, lo ponía en tu mano. Una jugada un poco deshonrosa, pero muy válida. Baru siempre vio lugar en los mazos sacerdotes. Nunij, una de las cartas más consideradas, más queridas en los mazos sacerdotes, porque sinergiaba. Si estás en el cementerio y la desterrabas, robabas una carta. Sinergia con tu carta de descarte, sinergia con desdén. Si iba al cementerio, igual la podías usar. Una carta muy hermosa que jugaba tanto con el destierro, carne para Yuval, como con el robo, que era una subtemática que tenía sacerdote, que siempre tenía algún poco de robo constante. Si se fijan, tenemos la manipulación, el Varu, un par de cartitas más, los Totem. Entonces, tenemos a Nunij, que da pie para muchos combos y muchas sinergias. Una de las chayas más queridas y útiles también. Viven casi cualquier mazo. Escriba. Este aliado no puede ser declarado atacante. Otro guardián. Pedía 1, bloqueaba 3. Y era para ir parando los ancestrales en general o alguna que otra bestia. Solo servía porque habían algunas cartas que daban buenas bonificaciones. Pero fuera de eso, no era muy... Tenía menos potencial porque ya tenía un hermano mayor que hacía mejor pega. Y por último, la última chaya. No, que todavía queda una más. Consagrador. Esta carta era muy buena porque lo que es una pega generalmente se volvía parte principal de la estrategia sacerdote. Para que sea declarado atacante o bloqueador, destierra 2 cartas de tu cementerio. Esto era combustible para Yuval y para futuramente Dupsar. Entonces era como una carta ya de por sí un 1-5, dando Dupsar,
o alguna carta que te hiciera ciertas sinergias, porque tenías que desterrar las dos cartas y ya te da fuerza. Carta muy útil, te genera un cuerpo en mesa por 1 de oro. Y tenía fuerza 3, que es una fuerza más sobre la media, así que muy buena carta. Y por último tenemos el Conjurador Oscuro, que en tu fase vigilia pagas 3 de oro y juega un sacerdote de coste 2 o menos de tu cementerio sin pagar su coste. Madre mía, una de las cartas era el reanimador, porque generalmente, como ven, todos los sacerdotes buenos eran de coste 2 o menos. No tenía restricciones más que una vez por turno. No tenías que descartar, no tenías que botarte nada, solo pagar el oro. Y con eso terminamos las cartas que no requieren un rework. Ahora vamos a entrar en el terreno de la especulación responsable. Y son cartitas que, bueno, ahí vamos a ver que tenían lo suyo, pero que no aportaban a la raza o no aportaban al juego en general. La primera carta sería Sacerdote de Enki. ¿Y qué es lo que hace? Cuando entra en juego, busca la carta Enki en tu mazo castillo y ponla en tu mano. De partida es un sacerdote. Entonces no entra de por sí en un mazo racial donde esté Enki. Nos vamos a lo que es entonces el full, lo que es Dream Team. Pero es un aliado sacerdote de coste 3, que entra en turno 2 mínimo, que es gastar 3 oros. Fuerza 3, que ya vimos que habían cartas que si bien no atacaban, tenían mayor fuerza. Y que solo busca una carta en tu mazo castillo, ni siquiera cementerio. Una de las mejoras que podríamos hacer, en este caso, bajarle el costado, porque es un buscador, o sea, esta carta ni siquiera existe para jugarse, sino como por buscador, y ponerle, pongámosle que tierra una carta de tu cementerio y reduce su coste en 1 el Enki, y darle una restricción hasta 2 veces por turno o 2 veces por juego, pero más o menos así, hacer darle una subhabilidad que le permita jugar con esa estrategia y que te permita también justificarlo. Si ya incluso lo dejas de la manera más rota, destierra cartas o descarta cartas y le reduces hasta un mínimo de 1, ya estás haciendo algo para poder jugar este sacerdote, si no es un slot que fue mal ocupado. Otro caso similar es el acólito de Shamech, que cuando entra en juego busca una carta purificadora en tu mazo castillo o cementerio, ya ahí ya cambia la cosa. Y bueno, tiene sus estadísticas igual harto altas para ser un buscador así genérico, porque tú buscas una carta de coste 1, o sea, tampoco te están beneficiando. Entonces podríamos agregar la subhabilidad de que si entra purificador, puede ser cuando entra o salga del juego, ya ahí va al gusto, se baraje o se destierre una carta de tu cementerio. Entonces así, si tiene, bueno, o del cementerio, hagamos como una piscina. Entonces, de manera que si tú no tienes cementerio, puedes manipular al cementerio del oponente. Y así es un soporte para purificador. Se podría dejar unos 2 o 3 y con la otra copia de purificador ir jugándolas. O sea, sería un sub arquetipo, podríamos decir. Pero esa sería la única manera. Jabal o Jabal. Cuando entra en juego, elige un aliado oponente para que no pueda ser declarado bloqueador hasta la fase final. Muy alto el coste, la habilidad muy circunstancial. Lo que podríamos haber hecho es que conservar esa parte hasta que por el resto del juego no pueda bloquear. Destierra una carta a tu cementerio y baraja una carta a tu cementerio por cada carta desterrada. Y esto dejándolo, no sé, una vez por turno o 2 veces por turno. O sea, tampoco la idea es barajar mucho, pero que haga algo más que netamente ser un pseudo medusa, porque el pseudo medusa todavía se utilizaba y quedaba durante todo el juego, así que no la sacaban por a veces motivo. Entonces así le damos más cariño a esta carta. Nin 2-3, que lo destruyes para generar 3, para generar un oro para jugar totem.
¿Qué pasa? Que no sale a cuenta. De hecho tiene mejores stats. 2 por fuerza 3 por 2 oro. No conviene. Entonces lo que se podría hacer es dar 3 oros. Destruyo y genero 3 oros. Entonces así más me la pienso. La idea de estos aliados es pensártela, es dejar si lo dejo en juego o lo destruyo para hacer mi jugada. Y así los totems que son caros o la estrategia totem vendría un poco más de juego. Porque los totems aquí sí que también eran apoyo. Apoyo en su máxima expresión. Los aliados ganan ciertas cosas, tú podías hacer ciertas habilidades. Eh, Robar cartas, por ejemplo, descartar, cosas así, siempre y cuando tuvieran una raza o una carta en específico. Enuma Lich también hace que voten cartas dependiendo si con una condicionante. Entonces, ese sería un buen ejemplo. Nin, entonces mantener su stat, pero cambiarle a un par de horitos más para pensar si vale la pena y que valga la pena también hacerlo, integrarlo al deck. Urias, Furia, cuando este entra en juego, descarta 2 cartas de tu mano. Buena carta, pero es un coste 3 que no se vio mucho. Dejarlo a coste 1 y literalmente es una carta media suicida. Que también me da espacio para dejar las Nunic, para cambiar un poco, entonces. O dejarlo a coste 2, también es válido. De manera que se pueda jugar. Y por último tenemos Engeduana, que se vio hasta la saciedad, hasta el final del bloque en algunos mazos, porque es un Oni, es una estatuilla de Jade. Donde quiera que esté, bueno, cementerio, castillo, donde quiera tú la juegas y buscas la copia. De manera que siempre te dejabas una y hacías lo que querías con las otras dos, de manera que si te la destruían, te la barajaban, no te las desterraban, pero por lo menos si hacía algo que saliera del juego, podías recuperarla. Y con eso terminamos el video de hoy. Una buena reflexión, si se fijan la calidad que han tenido las cartas, es mucha, han cambiado pequeños detalles. Así que vamos a seguir analizando ahora. Yo creo que viene Guerrero, pero como ven, son cartas muy interesantes que dan muchos combos y son unas cartas que sí le pusieron mucho cariño. Así que vamos a seguir analizando y vamos a seguir experimentando con estas cartas. Nos vemos. Yo siempre vuelvo tono 2. Adiós tono 2.